Hola, ¿cómo están? En este video vamos a presentar la tercera semana de la primera unidad, donde el tema principal es la documentación. Por un lado van a tener para realizar un cuestionario sobre lectocomprensión y por el otro tienen el material de lectura y el trabajo práctico número 2, el cual se divide en dos partes, todas en un Word. La primera parte es la parte teórica y la segunda es la traducción, que lo vamos a ver al final de esta presentación. Muy bien, vamos a comenzar definiendo qué es la documentación. Esta se trata de la búsqueda de información necesaria para resolver una dificultad, ya sea en el plano lingüístico, es decir, relacionado con la lengua en sí, o en el plano extralingüístico, es decir, relacionado con la cultura. Entre los recursos disponibles que tenemos los traductores se encuentran los diccionarios, las enciclopedias, las gramáticas, los libros de estilo, los textos paralelos o los corpus, los glosarios, las bases de datos terminológicas, los metabuscadores, entre otros. Bueno, ahora vamos a hablar sobre las fuentes de documentación o de consulta. El traductor no puede ni debe saberlo todo sobre las lenguas de trabajo. Debe saber sobre la comprensión de la lengua de origen y la expresión en la lengua meta. Todo eso que no sabe o no recuerda en su momento debe consultarlo. Para esto, se debe comprobar la fiabilidad de los recursos que se usan. Para corroborar que un sitio, una página web, un directorio, un portal es fiable, tenemos que conocer la autoría y preguntarnos si pertenece a algún tipo de organismo, persona o empresa que ofrezca credibilidad en el tema que se aborda. Se debe comprobar que el sitio web esté actualizado, hay que asegurarse de que la información cuente con fuentes referenciales. Esto nuevamente tiene que ver con la autoría, y uno debe conocer la oficialidad o el prestigio de esta fuente. Ahora bien, respecto a la fiabilidad lingüística, tenemos que fijarnos en cómo está escrita la página web, no solo desde el punto de vista de ortografía, sino también que la sintaxis, la naturalidad, el registro, el tono que utilice y el lenguaje sea el correcto. Hay que asegurarse de que no se trata de una traducción, porque así no repetimos los mismos errores que haya cometido el otro traductor. Por último, hay que tener cuidado con los foros, los chats y demás recursos que recogen opiniones de traductores o expertos en temas especializados. Todo esto no quiere decir que no podamos consultar los recursos que no ofrecen una fiabilidad total, pero sí es necesario contrastar la información encontrada allí con otras fuentes. Vamos a dar un poco de contexto teórico respecto a las fuentes de documentación. Para esto vamos a clasificarlas en dos tipos de fuentes. Tenemos las primarias por un lado y las secundarias por el otro. Las fuentes primarias contienen información original que ha sido publicada por primera vez y que no ha sido filtrada, interpretada o evaluada por nadie más, es decir, son directas, mientras que las fuentes secundarias contienen información primaria que fue sintetizada o reorganizada. Están destinadas a facilitar y maximizar el acceso que tenemos a estas fuentes primarias. Se usan más que nada cuando no se tiene acceso a la fuente primaria por alguna razón específica y nos permiten confirmar los hallazgos en una investigación y ampliar el contenido de la información de la fuente primaria. Trabajemos un poco ahora sobre las búsquedas en Google, utilizando los distintos comandos que pueden agilizar nuestras búsquedas en este medio. Podemos hacerlo de la siguiente forma. Si estamos buscando algún tipo de definición o de sinónimo, podemos introducir en la barra del buscador define dos puntos y el término, o si queremos buscar un sinónimo, hacemos lo mismo, pero sería sinónimo dos puntos y el término que estamos buscando. Esto no va a agilizar la búsqueda. Ahora, si estamos buscando un término solamente en glosarios o diccionarios, lo que vamos a hacer es escribir in title, dos puntos, dictionary y después, entre comillas, el término que estamos buscando. Para glosario sería in title, dos puntos, glosario y luego, entre comillas, el término que estemos buscando de nuevo. Cuando querramos dar con algún tipo de archivo en un formato particular, por ejemplo un PDF, lo que podemos hacer es poner file type, dos puntos y luego el tipo de archivo, por ejemplo PDF. Bueno, ahora hablemos de los diccionarios bilingües. Estos son recursos que nos sirven de guía a la hora de encarar una traducción, pero a veces se puede observar en ellos equivalentes o traducciones poco adecuadas. Por eso, simplemente son una guía. Hay distintos tipos de diccionarios bilingües, como inglés-español y también multilingües.
Acá van a poder ver un listado de algunos recomendados. Ahora bien, el diccionario monolingüe o los diccionarios monolingües, además de la definición de la palabra que nos ofrecen, también acarrean una gran cantidad de información gramatical, estilística y pragmática que es fundamental para complementar, contrastar y verificar todos los distintos significados que nos ofrece ese diccionario bilingüe que usamos anteriormente. Un diccionario monolingüe nos informa sobre su uso y los usos arcaicos si es que los tiene, el registro y el grado de formalidad, las colocaciones, las locuciones y las expresiones idiomáticas en las que aparece. Esto es muy útil a la hora de traducir, así como también la frecuencia del uso y la información dialectal. Acá van a poder ver algunos de los diccionarios de la lengua española que son recomendables, pero también en el documento PDF van a encontrar más información sobre cómo utilizarlos. Acá tienen otros tipos de diccionarios que son generalmente menos conocidos por los estudiantes, pero que son muy útiles. Dentro de estos encontramos los diccionarios de dudas y dificultades, como el DPD, los diccionarios de colocaciones, que están relacionados más que nada con las preposiciones, los diccionarios de expresiones idiomáticas y el coloquialismo o jergas, que son muy útiles para consultar a la hora de realizar algún tipo de traducción. Ahora, el diccionario de sinónimos y antónimos, del que también se conoce como tesauros, expresa nuevas ideas con otras palabras a fin de enriquecer y dar variedad al estilo que llevamos. Esto nos puede ayudar muchísimo para poder evitar las repeticiones y tener un lenguaje más rico en el texto que vayamos a traducir. Por otro lado, tenemos las obras sobre el estilo y el uso en español. Estas tratan sobre las convenciones ortotipográficas que se refieren al uso principalmente de los signos de puntuación y varían de una lengua a otra. Los manuales de ortografía y estilo pueden ayudarnos a resolver las dudas que surjan al respecto. Algunas obras útiles son, por un lado, los manuales de ortografía, como la ortografía de la lengua española de la RAE, y luego la ortografía y ortotipografía del español actual de Martínez Sousa, que es muy conocido. Luego tenemos manuales de redacción o estilo, que si en el momento de traducir o revisar nos asalta alguna duda, podemos consultar un libro o manual de estilo. Para esto tenemos, por ejemplo, el libro de estilo de la lengua española según la norma panhispánica de la RAE y el manual de estilo de la lengua española de Martínez Sousa, y también pueden usar la página de la Fundación del Español Urgente, que es muy útil. Por último, tenemos los manuales de gramática, entre los que se destacan el Manual de la Nueva Gramática de la Lengua Española, de la RAE, Gramática Básica del Español, de Moliner, y Gramática del Español para Maestros y Profesores del Uruguay, de Di Tullio y Malcuori. Ahora bien, el último tema que vamos a abordar en esta videoclase es el de los textos paralelos. A la hora de traducir textos que son de una temática muy específica, el diccionario a veces tiene una utilidad limitada, porque no se trata solo de transmitir el significado de las palabras, sino también las convenciones que hacen que un texto funcione en una lengua. Para conocer cuáles son estas convenciones de la cultura meta, el uso de textos paralelos es un recurso de gran valor. Bueno, finalizando esta presentación, ya tienen el trabajo práctico número 2, el archivo de Word, que tiene su parte teórica arriba y la traducción abajo, que deben directamente completarla ahí, porque estuve viendo en el trabajo práctico número 1 que había gente que lo hacía en un archivo aparte. Directamente completan ahí la teoría, ahí en los cuadros que aparecen, y después en la traducción, ahí donde dice TM, abajo escriben toda la traducción. No se olviden de traducir también los títulos y de seguir las instrucciones de formato y nomenclatura, por favor. Hasta aquí nuestra videoclase de esta semana. Muchas gracias por su atención. No duden en plantear cualquier duda que tengan en el foro de intercambio. Les deseo mucho éxito en este trabajo y será hasta nuestra próxima videoclase. Gracias.